Bien, me olvidé plantearles en la parte final para que usted nos dé su opinión sobre la pregunta que le hemos planteado por Twitter, que está justamente ahí. Yo ya le di mi opinión, usted va a escuchar en este programa varias opiniones y la pregunta es, ¿qué le pareció el mensaje presidencial de hoy? Y vamos a lanzar las opiniones al final. El ministro Piero Gessi ha sido su sector una de las partes medulares del discurso de hoy y ha tenido la gentileza de venir acá a explicarnos de qué se trata. Ministro, gracias por venir, buenas noches. Muchas gracias, Augusto, por la invitación. ¿En qué consiste este plan que además se publicó el día de hoy temprano, claro, en la mañana? ¿Es igual al que usted ha estado hablando de hace varios meses? Sí, claro, esta es la versión definitiva, porque lanzamos, si recuerdas, en mayo un plan para consulta pública. Y fue a varios sitios, programa con sectores empresariales, sector privado, políticos, acuerdo nacional. ¿Ha cambiado mucho desde que lo publicó? Había algunos ajustes, pero en esencia es muy similar. Ahora, yo quería hacer una precisión con respecto a lo que tú mencionaste. Yo creo que con respecto al discurso, el discurso tenía básicamente dos grandes temas, en mi opinión. Un tema que es un poco la estrategia de desarrollo, la visión de país que tenemos como gobierno, y en eso estaban pues los tres grandes ejes: seguridad, salud, educación, en conjunción con el norte que te da este plan de diversificación productiva, y a su vez, dado la poca, digamos, el crecimiento bajo en el segundo trimestre y posiblemente parte del tercer trimestre, las medidas, digamos, contracíclicas, o sea, para que la economía recupere rápidamente el crecimiento. Estas son más medidas de corto plazo y las otras son más de mediano y largo plazo. Entonces yo creo que acá hay una visión si el crecimiento hubiera sido fuerte en estos últimos meses, posiblemente las medidas no hubieran sido parte del discurso de la nación. Pero ahora, como ha habido bastante, ha estado bajo, hemos hecho una política contracíclica. Entonces, ¿quién prefiere comenzar con el corto plazo? Y luego entramos a la visión. Claro. El trimestre que acaba de terminar, el segundo trimestre, ha sido el peor trimestre del año 2009. Y el gobierno y el país ha quedado un poco asustado cuando el crecimiento fue de solo 2%. Entonces ustedes han aplicado un conjunto de medidas. Exactamente. ¿Eso se va a sentir efectivamente en el segundo semestre o no? Muy posiblemente hacia el final del año y casi seguramente al siguiente 2015. No creo que hay una serie de razones que esto ha ocurrido, y normalmente la medida que tiene más impacto es la medida de gasto. Por eso en las últimas semanas se han enfatizado mucho medidas de aumento en gasto, de manera ordenada, digamos, adelantando gasto que se iba a hacer, o por ejemplo programas sociales, digamos, que se han identificado ya y se han adelantado, digamos. Hoy incluso aparece otro programa de gasto que incluye bonificaciones en educación. Y también a cosas que se iban a hacer, digamos, adelantos de pagos que se iban a hacer. Entonces es un poco teniendo la suerte que ahora, como país, con el grado de inversión, etcétera, el mercado ya no nos castiga por gastar más. Antes, más bien cuando la economía estaba mal, había que gastar menos. Entonces exacerbaba el ciclo económico. Ahora podemos hacer las medidas contracíclicas. O sea, si la economía crece, se gasta menos. Si la economía crece menos, se gasta más. Y eso te permite recuperar. La inversión normalmente no lidera los procesos de recuperación económica. Por eso el gasto es importante ahora. Una vez que la economía se estabiliza, la inversión seguramente va a acelerar y nos va a permitir el 6% que estamos esperando para el próximo año. Hay elementos que están fuera del alcance del gobierno que explican esta caída en la producción. ¿Qué autocrítica asume el gobierno con respecto a este descenso en la producción? Yo creo que claramente, el crecimiento del PBI 2%. Digamos, ha habido un tema claro que lo incluimos en el plan de diversificación productiva, que es algunas regulaciones inadecuadas que han hecho más difícil el ambiente de negocios del país. Creo también que digamos, no se ha avanzado tal vez suficientemente en seguridad. Creo que es claro ese caso. Claro que como país... Yo me refería a la parte de producción. Seguridad nos crea un problema a todos, pero tiene un efecto sobre la producción. No tiene un efecto sobre la producción. ¿De qué manera? Yo creo que en términos de la inversión, del clima de la inversión, en provincias sobre todo, creo que es bastante importante, ¿no? O sea, en el mediano plazo... O sea, qué bueno que reconozca los niveles de extorsión que están ocurriendo a todo nivel. Están ya, según lo que usted maneja, ya están haciendo que algunos negocios paren. Digamos... hay un impacto a nivel de provincias que no es irrelevante, digamos, ¿no? Y que yo conozco una pollería que hace tres semanas, así, los entrevistamos en mi primera noticia en la mañana y le habían puesto una granada. Y lo que dijo es, no puedo seguir pagando $15,000 al mes. Así el negocio no me cuadran los números. Estas cosas que digamos, evidentemente siempre tienen un costo en la economía, ¿no? Yo creo, y el otro tema que no es solamente este gobierno, pero que claramente es del país, posiblemente no hemos reaccionado suficientemente al boom de materias primas. De alguna manera,
Como país hemos tenido un poco de complacencia y un poco de pensar que este proceso de crecimiento que hemos tenido era pues un proceso ineludible hacia el desarrollo económico. Creo que hasta el piloto sí, pues, automático requiere algo de conducción. Hay mucho miedo de ajustar, porque de alguna manera se hicieron muy buenas políticas en los 90s, se ajustaron, hicieron mejoras, pero después un poco se pensó que este proceso lleva inevitablemente hacia el desarrollo económico. Y nosotros mismos, en el libro que escribimos con el ministro de Producción, Pepe Gallardo, hablamos de que el proceso de crecimiento propiamente no tenía la semilla del desarrollo económico y hay que hacer ajustes. Las políticas que te sirven del 90 al 2014 no son las que te van a llevar a tener el desarrollo económico en 3 años. O sea que en el corto plazo hubiera sido mejor tirar algunos paquetes como estos un poco antes, de repente en el último trimestre del año pasado y no esperar hasta ahora, cuando cayó a 2% y dijeron, uy carajo, ¿y ahora qué hacemos? No, yo lo que diría es que, bueno, yo te diría que el plan de diversificación productiva lo deberíamos haber hecho antes. Se durmió un poco Miguel Castilla. Se durmió, como país hemos, en el gobierno anterior y en este gobierno posiblemente... Ya, pero el país puede estar dormido porque maneja la economía es el señor Castilla. Pues, no, el gobierno anterior también, digamos. O sea, cuando hemos tenido el boom más fuerte de materias primas no hemos logrado todavía hacer los ajustes y nos hemos demorado un poco como... Ahora, este gobierno sí ha hecho reformas en servicio civil, en educación, en salud. Se han empezado cosas, yo creo que son reformas más serias, con efectos no en el corto plazo. Creo que este gobierno es muy malo comunicando. Hemos sido bastante malos comunicando. Creo que hemos mejorado. Creo que hemos venido mejorando. En la parte de comunicación, hoy me sorprendió que antes de que empezara el presidente a hablar, ya estaban los ministros, inclusive hicimos un comentario que parece que Ana Jara les había dado pan con loro, desayuno, y comenzaban todos a hablar antes de que el presidente hablara, y luego también han salido todos, lo cual yo creo que es importante, un cambio en la comunicación del gobierno. Yo creo que es muy importante, sí, claramente Ana tiene pues un estilo bastante comunicador, más política, esto es un balance en el gabinete, pero sí, evidentemente para nosotros es muy importante porque a veces uno siente que se hacen cosas. Yo a veces escucho programas de críticas, digo, pero están hablando de otro, no estamos haciendo esto. A veces no, y tenemos que tomar la crítica nosotros. Bueno, si la gente no lo sabe es porque nosotros no estamos comunicando bien. La gente también que escucha a mí dice, ¿y en qué país viven estos? Claro. Sí, pues. Pero bueno. Entonces hay un desfase ahí, ¿no? Hay un desfase. Ahora, algunos hablan mucho, otros no tanto. Por ejemplo, el ministro Pulgar Vidal es el de los que no ha salido en ningún lado. ¿Es porque a su sector lo han apabullado realmente? Bueno, yo no sé. Digamos, Manuel, tiene algunas ideas. Él era bien locuaz antes. Ha sido locuaz y yo no creo que sea apabullado de ninguna manera. Creo que obviamente Perú está haciendo la COP20 a fin de año. Hay un respeto muy serio por el medio ambiente, no sé las razones puntuales, digamos, ha habido un énfasis, digamos, en los temas, los ministros que han salido más han sido los ministros de salud, educación, producción, economía, ¿no? Ahora, entonces vayamos al plan de diversificación productiva. Usted publicó en mayo, ¿no es cierto? El 12 de mayo salió la consulta pública, terminó 45 días después. Hubo foros, todo, y dice que algunos sectores han hecho cuestionamientos, comentarios y que ha ido cambiando. ¿No? Digamos, yo diría que ha habido... Alguna gente comentó el día de hoy como eso ni siquiera lo han enseñado, hasta Pervalo Kuczynski. Pero pues, está desinformado, ¿no? Hemos tenido 45 días, ¿no? Candidato presidencial y no se ha enterado que esto está dando vueltas. Está dando vueltas 2 meses. Ahora, dicen que el que hizo más comentarios fue el Ministerio de Economía, que no estaba tan contento con su plan. Lo que usted propuso, el MEF lo ha sableado un poquito. No, para nada. Más bien, cuando nosotros presentamos el plan, es leyenda urbana, ¿no? Cuando nosotros presentamos el plan al MEF, lo primero que nos dijo el MEF lo podríamos haber escrito nosotros. No, eso no es verdad. No es verdad para nada. Esto tiene el apoyo total del Ministerio de Economía. Este es el plan del presidente Humala. Todos estamos alineados, digamos, ¿no? Es un gabinete de muchos economistas, ¿no? Sí, bastante. Quizás es el que más economistas tiene en la historia. En la historia republicana del Perú, posiblemente, porque ahora pues entró el... Y entre los, ¿eso es bueno o malo? Yo diría que bueno, tiene cosas buenas, el diálogo en el gabinete es bastante fluido. Ahora creo que hay balance con algunos políticos también. En educación, por ejemplo, se ve que es bueno que haya un ministro que es economista y que le puede pelear al ministro de Economía y decirle, claro, con autoridad. Acá hay plata, ¿por qué no me das? Claro, con autoridad. Que no pasaba antes, ¿no? Nosotros una de las cosas que mencionamos justamente en el libro es cómo era importante que en ciertos sectores hayan burocracias técnicas altamente calificadas. Exacto. No solo economistas, pero también economistas. A veces la economía como ciencia... Como no solo economistas, pero también economistas. No solo porque economistas, sociólogos, que haya otros, claro, pero que no solamente, pero que también hay economistas, porque lo que creo que pasa es que la economía como ciencia, la microeconomía sobre todo tiene mucho que dar en áreas como salud, educación, seguridad. Gary Becker, ¿no? Que murió hace algunos meses. Cuando todo el mundo piensa en economía más en la macroeconomía, en los temas grandes. Y no.
hay mucho más margen de error, digamos, para un economista en saber si la economía va a subir en el tercer o cuarto trimestre del próximo año, si la recuperación se viene, que en saber el efecto que puede tener ciertas políticas sobre la educación, donde hay más experiencia. Ahora, en este gabinete de economistas, 4.000 millones de soles en educación, 2.500 en salud. Había, la gente de la APA estaba diciendo, esto está en campaña, están regalones, todo esto está bien presupuestado. No, claramente, pues lo que tiene el Perú es un margen fiscal tremendo, no tenemos deuda. Pero no tan tremendo, ¿no? No, tremendo, no tenemos deuda. Somos el país, digamos, después de Chile, el segundo país de menor deuda. Tenemos deuda neta cero. Como cancha. No tenemos deuda neta cero, porque hemos tenido tantos superávit fiscales en los últimos años y tenemos una regla fiscal de un déficit estructural de 1% que vamos a cumplir. Que se va a respetar. Exactamente. A eso iba. Eso lógico, está, encaja en esa regla. Claro, aparte de un país que crece, digamos, 4 o 5% puede tener un déficit fiscal pequeño y todavía tener una reducción, una caída de deuda pública. Si no, Moody's no nos hubiera dado pues estos aumentos de 2 grados a la 3, ¿no? Yo creo que por ahí ya es, digamos, de alguna manera los problemas que teníamos como país en los 90 no son los que tenemos ahora. Entonces vamos a respetar los temas macroeconómicos, la disciplina fiscal de todas maneras, pero creo que por ahí tenemos mucho margen y es mucho más útil como país invertir en una buena, digamos, invertir en educación, en salud, ¿no? Y en nuestra gente, en nuestros trabajadores, que ahorrar el dinero pues ganando pues 1% o menos en bono del Tesoro americano. ¿En qué consiste, si le tuviera que explicar el plan de diversificación productiva a alguien que no es economista ni es político, que está en su casa y dice, ¿y esta vaina cómo funciona? El plan tiene básicamente 3 grandes ejes. El primer eje consiste en identificar los nuevos motores que puedan ayudar al crecimiento económico, porque es evidente que el crecimiento ha caído de, digamos, alrededor de 7% en la década previa, alrededor de 5% en la actualidad. Entonces, la idea es primero identificar nuevos motores que nos puedan ayudar a retomar el crecimiento de 7%. De la mano del sector privado, digamos, no es que un burócrata va a decidir, sino... A eso iba. Ahora el Estado, ¿cómo va a ser para los que pueden sospechar que acá es el Estado diciendo, tú vas a ser el ganador, tú sí, tú no, tú no, pues, tú sí, tú no? No, de ninguna manera. Primero, queremos encargar a una gran consultora internacional que nos dé información de, digamos, de dónde vienen las demandas mundiales y qué sectores tienen potencialmente pues ventajas comparativas para el Perú, ¿no? Entonces, y al sector que digan, este tiene ventajas, ¿qué le van a dar? Esa es una información. Bueno, hay cosas que nosotros sabemos que, por ejemplo, hay problemas de coordinación. En países donde ha pasado esto, por ejemplo, en Colombia, en Chile, se contrata un gerente que ayuda a coordinar. Porque hay muchas veces, como sabemos, el sector privado no tiene incentivo necesariamente para coordinar. El sector público tampoco, ¿no? Claro. Entonces, un tema es un gerente. Otro tema es ver qué normatividad